Bueno, vamos a ver un poco la nueva versión del protocolo IP, que es IPv6. En la Internet actual, en el mundo globalizado, empiezan a faltar direcciones IP. Es decir, ya escasean debido a la cantidad de equipos que hay conectados a Internet o a la web. Tengan en cuenta televisores, tablets, celulares y smartwatch y cualquier otro dispositivo que vienen ya preparados para conexión. Entonces faltan direcciones. Una solución temporaria fue el uso de NAT. Como vimos, NAT lo que hace es poder mantener de forma privada direcciones IP de uso local. Y para salir hacia Internet, lo que hace es una traslación, es decir, toma el paquete IP local, lo enmascara, oculta la dirección IP local y le agrega una IP pública que me da el ISP. Pero bueno, este proceso también lleva a cierta latencia, a cierta lentitud que se le agrega a la comunicación. Es mínima, pero suma en una latencia. Esa es la solución de NAT. Pero igualmente, las direcciones públicas de los ISP también están escaseando, porque cada vez más, al haber más personas que se conectan a Internet, empiezan a escasear entonces también las direcciones públicas de IPv4. Bueno, hay demasiadas entradas en las tablas de ruteo, en los conmutadores, al estar colapsado el tema de direcciones IP, esto hace que los enrutadores tengan que manejar cada vez más direcciones IP y eso también se le agrega cierta latencia a las comunicaciones. Y un cuello de botella en los routers, de todas las comunicaciones que tienen que pasar siempre por un conmutador o un enrutador, provoca eso un cuello de botella. Bueno, esto provoca también un incremento en el tiempo de búsqueda, porque hay cada vez más DNS asociados a direcciones IP. También hace que la búsqueda sea ocupe un poco más de tiempo, demasiados sistemas conectados, y eso hace que el quality of service, la calidad del servicio, entonces decaiga. Entonces, ¿por qué usar IPv6? Justamente para evitar los inconvenientes anteriores, conectar absolutamente todos los dispositivos. Cada vez más hay más dispositivos inteligentes, no sé, aspiradoras, heladeras, microondas. Entonces IPv6 también busca al tema de Internet of Things. Está preparado también para telefonía móvil. Se pensó en su creación en la telefonía móvil. No fue el caso de IPv4. Pero IPv6, cuando se creó, ya estaba la telefonía móvil. Entonces, el estándar está preparado para tecnología móvil y para entonces, brindar un servicio de calidad, un quality of service. Tiene mayor espacio de direcciones, es autoconfigurable, es decir, no tenemos que nosotros ponerle la dirección IP a un dispositivo, eso ya es de forma automática, no tenemos que configurar en una LAN direcciones IP de ningún dispositivo, y trae seguridad intrínseca de IP, se mejora en cuanto al manejo de la seguridad.
Bueno, también tiene entonces, como dijimos, calidad de servicio y agrega una class of service dependiendo el tipo de servicio que se va a dar, identifica, por ejemplo, streaming o webmail o otras cuestiones, las puede identificar y también ofrecer, según el servicio, una determinada calidad o estándar de calidad. Bueno, maneja grupos en multicast y también es Anycast en cuanto, eso lo habíamos visto en cuanto a servidores. Bien, paquetes eficientes son paquetes más eficientes y extensibles. No hay fragmentación en los routers. Esto quiere decir que los routers no pueden fragmentar un paquete. En IPv4 los routers, si están congestionados, pueden realizar algún tipo de fragmentación del paquete. Esto lo hace el router para mejorar su rendimiento, pero le agrega latencia y tiempo de entrega de los paquetes. Bueno, IPv6 es de 64 bits, es decir, es una tecnología de 64 bits pensado para los procesadores de hoy en día que son de 64 bits. Tiene una cabecera de longitud fija que facilita el procesamiento de los routers. En IPv4 esta cabecera de longitud fija no era así porque tenía la opción de agregarle opciones a la cabecera. Por ejemplo, cuando yo quería hacer un trace root, me iba guardando con IPv4, me iba guardando las direcciones IP de los routers por donde pasaba. Eso era en la cabecera. Ahora eso yo no lo hace de esa forma, entonces IPv6 logra una longitud fija. Esto mejora el procesamiento en los routers porque no le van a llegar paquetes de distinta longitud, van a ser todos iguales. Bueno, esos paquetes son paquetes eficientes y extensibles, tiene un payload o carga útil mayor a 65.535 bytes. Acá está hablando de el payload, es los datos que llevan el paquete, no sacando la cabecera. Bueno, optimiza la remuneración y multi-homing. Es decir, para servidores, cuando es multi-homing, cuando hay varios alojamientos de servidores, también está pensado para optimizar el manejo de servidores. Y remuneraciones para, si yo tengo, por ejemplo, varios proveedores o ICP o varios enlaces, o hago balanceo de carga, es para poder, en cuanto al costo, si pago un enlace y pago por lo que consumo, para los ISP tiene una mejora para poder sacar un costo del tráfico. Y está preparado para movilidad, es decir, para telefonía móvil. Bueno, ruteo más eficiente. Se puede crear un esquema de jerarquías. Es como un árbol entre los routers. Tiene escalabilidad. Al poseer mayor cantidad de direcciones, podemos hacer crecer la red casi de forma infinita. Y emplea un concepto de nodo, es decir, que cada dispositivo lo toma como un nodo de la red, como un nodo, un router, un switch, una computadora, son todos nodos. Path MTU mínimo, trata de buscar, MTU era el Maximum Transfer Unit, que es la unidad de transferencia máxima de paquete, es decir, el tamaño de paquete busca que sea el mínimo posible optimizándolo. Bien. Bueno, tiene su especificación en la RFC 2460.
Y acá lo que vemos es el header de IPv4. Entonces teníamos, bueno, algunos de los campos, esto ya lo habíamos visto, versión, tipo de servicio, tamaño total de paquete, identificación, qué protocolo encapsula. Recuerden que se encapsulan protocolos de capas superiores. Dirección origen, dirección destino, el fragmento, qué número de fragmento tiene, un checksum, control de errores, y etc. Bueno, y acá en el campo option era lo que decía que el header se puede ampliar si le agregamos opciones al header. Esto es IPv4. Fíjense ahora el IPv6. Miren cómo se resumen, simplifica la cabecera. Al simplificar la cabecera, ¿qué pasa? Vamos a tener menos overhead, menos datos de control. Bueno, tiene una versión, tipo de tráfico, para tratar de optimizar de acuerdo al servicio que se utilice. Bueno, un tipo de bandera de control, el tamaño de los datos, digamos. Es decir, cuántos datos lleva este paquete. NetHeader. NetHeader este es un concepto nuevo que utiliza, es decir, NetHeader, es decir, o sea, los paquetes son fragmentados. Primero viene el paquete que tiene información de control y después en el NetHeader van a venir los datos de aplicación, si es TCP o si es UDP. Entonces, acá le va a decir en el NetHeader, la cabecera próxima es tal, la numeración tal. Entonces, el receptor va a esperar un paquete con cierta información. Bueno, el hop limit es como un límite de saltos. Recuerden que los paquetes que están perdidos por la red tienen un campo acá que se les va incrementando y cuando llegan a una determinada cantidad de saltos son eliminados de la red por algún router. Acá se llama hop limit. Bueno, source address, dirección de origen y dirección de destino. Fíjense que en este caso al ser IPv6 tenemos una dirección de hasta 128 bits. Direcciones de hasta 128 bits. Bueno, esta es la cabecera entonces IPv6. ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que cambió? Acá lo tenemos. Los sombreados desapareció de IPv4. Serían, bueno, identificación, header, como la cabecera era variable, era un ancho de cabecera, fragmentación, checksum, eso lo elimina o lo mejora. El checksum no lo hace, fíjense, el header no tiene checksum porque lo deja a las capas superiores. Al mejorar la tecnología se evita el tema de tener que hacer un checksum. El cambio de opciones, y el padding que era también opciones de ruta, se eliminan y así se logra simplificar el protocolo IPv6. Bueno, el header de IPv6 es el doble que el de IPv4. ¿Pero por qué? Porque tiene direcciones 4 veces mayores. Por eso aumenta el tamaño, pero siempre preoptimizado y de longitud fija. Y desaparecen, la longitud del header no está más, al ser fijo. Campo de fragmentación no hay, porque no se considera un paquete fragmentado, sino, después lo vamos a explicar, en el NetHeader es como que es como una lista, están enganchados los paquetes a uno de otro, pero no fragmentados. Y desaparece el checksum del header, y eso mejora el rendimiento, y esto los checksum lo deja para capas superiores.
Bueno, se reemplazó la longitud del datagrama por longitud del payload o de los datos. Protocolo type ahora está en NetHeader. NetHeader es el próximo paquete marca. El TTL, que era el tiempo de vida, ahora es limit hops. Y el tipo de servicio, ahora se lo llama flow level o por clase. Si es UDP o si es TCP. Bueno, se agregan flow level, campo de longitud fija, campo de opciones reemplazado por G de extensión y disminuye el tiempo de procesamiento en los routers. Bueno, opciones ya no tiene más, se reemplazó por esto de NetHeader, lo que le vengo comentando. Bueno, acá un ejemplo del NetHeader o header de extensión. Por ejemplo, viene el primer paquete IPv6, el de control, y en su cabecera dice que el NetHeader es TCP. Entonces el siguiente va a ser una cabecera de TCP con los datos. En el primer ejemplo. Acá en el segundo ejemplo, lo que está diciendo que el NetHeader o el siguiente es información de ruteo. Entonces va a tener información de ruteo y después recién la cabecera de TCP con los datos. Por ejemplo, puede ser que se está ruteando un paquete IPv4. Puede ser este un ejemplo. Que va encapsulado en un IPv6. Bueno, o puede ser un paquete de seguridad. Entonces el NetHeader va a ser información de seguridad y una encriptación puede ser de TCP también, en el ejemplo. Bueno, estos headers de extensión, la mayoría se procesan en el destino, tienen que tener un orden, se fragmenta siempre en el origen y se requiere autentificación. Es decir, que los intermediarios no pueden fragmentar estos paquetes de IPv6. Entonces acá tenemos el formato, viene el NetHeader, es el paquete siguiente, y un tamaño de header. Bueno, header de detención, acá también un ejemplo. ¿Ven lo que le digo? Primero viene el header de control, este va enlazado a otro header con una numeración, por ejemplo de cómo se tiene que procesar el paquete, información de ruteo, fragmentación, cómo se fragmentó en origen, cuántos fragmentos hay de este flujo de paquetes, y por último una autentificación. Esta es una herramienta de seguridad, alguna clave, alguna encriptación por clave, y por último el paquete en sí, que en este caso TCP con los datos. Seguimos hablando de header de extensión. Bueno, algunos ejemplos de los headers que pueden ser hop by hop, salto por salto, es una forma de transferencia. Bueno, jumbogramas es un tipo de paquete que es más extenso. Opciones de ruteo, opciones de fragmentación y esta opción de seguridad de los datos. Hay que tener una clave para poder acceder a los datos. Todo esto siempre en origen y destino se evalúa. Bueno, los G de extensión, de acuerdo a la numeración, va a ser para autentificación, si están firmados los datos, opciones de destino, cómo se tienen que procesar, si es un paquete TCP, si es UDP, y si es de ICMP de versión 6,
que es información de control del paquete. Bueno, una pseudo cabecera es un header básico de IPv6. En este caso TCP/UDP, es similar a lo que vimos. Bueno, la IPv6, las direcciones en sí tienen también su RFC. Una longitud entonces de, como vimos en el paquete, en la cabecera, de 128 bits. Esto lleva a tener una cantidad de 2 a la de 128 direcciones, que es todo este número grande, que son cientos de miles de millones de millones. Estas son las posibles cantidad de direcciones IPv6 que puedo tener. Ven que es un número, no llegan a la cantidad de habitantes de todo el mundo. O 6 a la 65 por 10 a la 23 direcciones por metro cuadrado de la superficie de la Tierra. Es decir, en un metro cuadrado, ustedes párense, en su metro cuadrado pueden tener 6,65 millones de direcciones en ese metro cuadrado que ustedes ocupan. Son direcciones casi infinitas. Bueno, son las direcciones IPv6, son formato hexadecimal, puede expresarse los últimos 32 bits en decimal. Bueno, acá lo que estamos viendo, ven que hay hexadecimal y decimal. Los últimos son decimal. Fíjense, los últimos y los primeros son en decimal. Bueno, esta es una forma de... Esta sería una dirección IPv6 completa, fíjense. Recuerden, son 128 bits. Fíjense que es más del doble de IPv6. Esto se puede abreviar. Fíjense, lo que está haciendo acá es sacar los ceros anteriores. ¿Ven? En este caso el 2, deja el 2, es decir, no cuenta los ceros precedentes. No los cuenta. Y acá los abrevia, cuando son todos ceros, en 1. Fíjense cómo abrevió las direcciones. Esto se puede abreviar nuevamente. Y directamente, en este caso, elimina las partes que tienen 0. Fíjense acá, las eliminó. ¿Ven? Este 0, 0 lo eliminó. Y esta es una forma entonces de resumir lo que es una dirección IPv6. ¿Para qué? Para que ocupe menos. Si era de 128 bits y tenemos información, por ejemplo los ceros innecesarias, se resumen. ¿Por qué? Porque hay direcciones IP, las direcciones IPv6 bajas son las más utilizadas. Entonces se eliminan los bits de más. Bueno, también tiene un prefijo y una máscara. En este ejemplo, la primera parte va a ser la red, la dirección de red, fíjense. Es la primera parte. Y lo que seguiría después sería esto de acá. Sería la dirección propia del dispositivo. Igual que IPv4, tenemos la primera mitad identifica la red, la segunda mitad identifica el dispositivo. ¿Qué implica esto? Que en una misma red esto se va a repetir. Bueno, la dirección IPv6 son asignadas a las placas de red. Pueden tener múltiples placas o múltiples direcciones. También se puede asignar más de una dirección por interfaz. Admite unicast, multicast y anycast. No existe más broadcast. IPv6 no manda más paquete de broadcast a toda la red para realizar un control. Esto hace que mejora la seguridad. Recuerden lo que vimos de lo de los ataques. Esto lo mejora al evitar los paquetes de broadcast.
Bien, y ICMPv6 es información entonces de control de IPv6. Se corre cuando se inicia la red. Recuerden en el práctico anterior que capturábamos los paquetes. Antes de iniciar la captura, ¿qué pasaba? Se corría el protocolo de control, Internet Control Management Protocol, ¿no? O con protocolo de control de administración de red, para identificar los dispositivos conectados a una red. Combina funciones de ICMP, el tradicional, ARP que ya vimos, e IGMP, que también es un protocolo de control. Realiza el Neighbor Discovery en reemplazo de ARP. ¿Esto qué significa? Que ya no utiliza ARP, sino que utiliza una funcionalidad que es descubrir a mis vecinos. Es decir, descubro a ver con quién está conectado. Y para eso no necesita mandar un broadcast. Manda paquetes a cada... Es como inundar a la red con un paquete dirigido e ir descubriendo direcciones cercanas que tengo, pero con paquetes no generales, sino únicos. Bueno, tiene una función también PAT-MTU, es decir, el máximo transfer unit, el tamaño máximo de paquete que se puede utilizar para evitar fragmentar la red, los paquetes en la red. Bueno, el NetHeader 58 quiere decir que es información de control de ICMP versión 6. Bueno, además soporta IPsec, que es Security en IP, es como una encriptación de la información. Movilidad para teléfonos móviles, ya está preparado. DNS, nombre de dominio. Recuerden que los nombres de dominio están asociados a una dirección IP. Entonces IPv6 también tiene que soportar DNS. Funciones de ruteo, RIP, OSPF y BGP4, que estas son todas tecnologías de ruteo. RIP ya lo vimos, y OSPF y BGP son de control de ruteo de borde o de WAN, que de eso todavía no vimos. Bueno, transición. ¿Cómo se realiza la transición entre IPv4 e IPv6? Utilizando un dual stack o doble pila. En el sistema operativo voy a tener una caché para IPv4 y una caché para IPv6. Túneles estáticos y túneles automáticos para realizar la traslación. Ahora vemos qué es esto. Y estas son las tecnologías de tunneling de IPv6. Entonces, ¿cómo manejo una red donde están las dos tecnologías? IPv4 e IPv6. ¿Qué quiere decir? Que probablemente hay ya routers en la red que no soporten IPv6. En los routers pequeños de nuestra casa probablemente sí. El tema son los de los ISP, que tienen que hacer una gran inversión para cambiar los conmutadores y que soporten IPv6. Nosotros nos compramos un routercito y ya tenemos IPv6. El tema es, a nivel WAN, hay que cambiar todo en la malla de routers para que soporten IPv6. Y eso todavía no se hace. Los proveedores no lo hacen porque es un costo. Y en Argentina menos todavía. Entonces lo que se hace es una tunelización. Los paquetes IPv6 van encapsulados en paquete IPv4 hasta que se dé de baja la tecnología IPv4. Entonces acá tenemos, ¿ven? Un paquete IPv4, un paquete IP4 con información propia de IP que encapsula en realidad un paquete IPv6 que puede ser UDP o TCP de datos.
Obviamente acá tenemos un problema, porque si estamos buscando optimizar la transferencia, en realidad con esta encapsulación la estamos haciendo más lenta. ¿Por qué? Porque una tecnología nueva la estoy metiendo en la vieja. Pero bueno, hoy en día no queda otra hasta que se logre instaurar por completo la tecnología IPv6. Bueno, acá un ejemplo de tunneling. Tenemos dos routers que soportan IPv6, que pueden ser el origen y en el destino. En las redes de origen y destino soportan IPv6, pero en el medio hay conmutadores que no lo soportan. Entonces, lo que tiene que hacer ese enrutador es encapsular el paquete IPv6 en su IPv4. Tienen que tener por lo menos esa actualización de que pueden encapsular los paquetes IPv4, IPv6. Obviamente, si tenemos un enrutador, tenemos routers a nivel mundial super veloces con IPv6, cuando se encuentren con esto de IPv4, ahí la velocidad que venía va a bajar de transferencia. Es decir, acá tenemos Estados Unidos, acá tenemos Argentina y acá tenemos Brasil, supóngase. Nosotros somos el cuello de botella del mundo hoy. Bueno, con África y algún otro país del tercer mundo. Bueno, una gráfica de adopción de IPv6, es decir, porcentajes de usuarios que acceden a Google a través de IPv6. Es decir, de todo el tráfico mundial, fíjense, en el 2010-2020 fue creciendo, pero fíjense, recién llega al 35% de adopción de la tecnología IPv6. Hasta ahí llegamos. Es decir, no está ni en el 50 ni en el 60. Recién va por el 35%. Y esto es de mayo del 2021. Está actualizado. Adopción de IPv6 por país. Cuanto más verde, más adopción. Cuanto más clarito, menos adopción. Fíjense, tenemos Estados Unidos, súper verde. Europa, súper verde. Acá, super verde debe ser Dubái, Israel, ¿no? La India, super verde, Japón, super verde, Brasil, un poquito menos, y Argentina, gris. Argentina, Chile, Paraguay, venimos pobres. Y fíjense. Bueno, ¿cómo se asigna dirección a IPv6 a nivel de ISP o públicas? Y estos son los organismos. ARIN en América, RIPE, serían los organismos que asignan dirección IP. Yo quiero tener una dirección IPv6 pública, me tengo que contactar con el organismo de Argentina, NIC, y NIC se las da ARIN. Proyección en 2005, 400 ISP estaban otorgando IPv6 en 2005. Quedó vieja esto, hay que actualizar. Debe ser un poco más, hay que averiguar en el 2020 cuántos ISPs ya están entregando IPv versión 6. Acá en Argentina ninguno. ¿Por qué no está la tecnología implementada? ¿Siguieron el mapa? Bueno, distribución de ISP, es decir, ¿para qué usan las direcciones? Comerciales, 80%, investigación y universidades, 19%, gobierno, 2%. Distribución geográfica de asignaciones de dirección IPv6, América, norte y sur,
esta la asigna el organismo ARIN, es el 15% de dirección IPv6 tenemos. Euroasia, Europa y Asia 45%, Asia y Pacífico el 40%. Bueno, acá en Asia y Pacífico debe entrar Estados Unidos también. Bueno, eso en cuanto entonces a IPv6. Más que nada, cómo es la transición entre IPv6 y IPv4, el protocolo nuevo, ICMP versión 6, logra eliminar el broadcast, mejora la seguridad, optimiza la transferencia. ¿Cómo son las direcciones? Se pueden resumir o abreviar. Tenemos millones de millones de millones, infinitas cantidad de direcciones. ¿Cómo es la cabecera? Recuerden que se optimiza la fragmentación, solo en origen. Maneja header de tensión o next header, es decir, qué información trae el próximo paquete. Bueno, ¿qué tiene cuál es la diferencia entre IPv6 y IPv4? Mejora la cabecera resumida, se eliminan opciones, pero se le agrega el tamaño porque las direcciones son más grandes. La especificación y por qué hay que implementar IPv6. Bueno, eso era la explicación entonces de IPv6.